pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Vamos a continuar hoy hablando de la historia, un poco de la historia de Job, porque creemos que aún hay esperanza. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Pueden los hijos de Dios pasar por momentos difíciles? Aquellas personas que hacen lo correcto, que hacen lo justo, que se portan bien, que son temerosos de Dios, ¿pueden pasar por momentos difíciles? El Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no negó en ningún momento que tendríamos aflicciones. Los apóstoles pasaron por aflicciones. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1:8 dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de la capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Momentos muy duros. Y la voluntad de Dios en ocasiones incluye el padecimiento. En 1 de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Significa que en la voluntad de Dios a veces puede padecer el que cree en Dios. Claro que sí. El padecimiento a veces va incluido en la voluntad de Dios, no porque Dios se deleite en el padecimiento, sino porque el padecimiento a veces es consecuencia de ciertas acciones nuestras, pero también es la manera como a veces podemos aprender y entender algunas cosas. La respuesta entonces es sí, los hijos de Dios sí podemos pasar por momentos difíciles, pero de ellos nos saca el Señor, y esta es una gran diferencia. ¿Pasar por una aflicción significa que Dios nos ha abandonado? No. La aflicción es una circunstancia imposible de evitar en medio de una humanidad caída por el pecado. O sea, en el mundo en que vivimos es imposible que no pasemos por aflicciones. La aflicción puede ser usada por Dios como un instrumento para formar nuestro carácter. En Romanos 5 del 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Las aflicciones producen la sensación de abandono por parte de Dios, pero no es así. En Job capítulo 30 del 19 al 23, Job dice: Él me derribó en el lodo, y semejante al polvo y a la ceniza soy. Clamo a ti, y no me oyes. Me presento, y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada para todo hombre viviente. Él tenía la sensación de que el Señor lo había abandonado, pero no era verdad. Dios estaba con él, solo que había una situación que él debía pasar, pero el Señor no lo abandonó en ningún momento en medio de todas estas aflicciones. La aflicción no es superior a Dios. Su amor, su misericordia y su fidelidad son más grandes que el dolor y la tribulación. Por eso el apóstol Pablo confiaba en Dios y decía: no esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Por eso Job confiaba en Dios a pesar de todo. Por eso él decía: aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque hay esperanza para todo el que confía en Dios y ajusta su vida a sus principios. Dice la Biblia al final, en el libro de Job, capítulo 42 del 10 al 17, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que le habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk.
y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y mire lo que dice el versículo 16 y 17. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Quién iba a pensar que en las condiciones que él vivió iba a poder vivir otros 140 años después y que iba a haber tiempos mejores? Pero definitivamente, cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, el Señor es especialista en traer cosas nuevas. Pongamos nuestra confianza en Dios, no solo para que Él nos provea. Nuestra primera confianza debe ser en Él como nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador. Pero definitivamente Él es el que nos cuida, nos protege y nos provee. Acércate a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.